Bueno, para empezar con nuestra clase, hoy vamos a ver el tema de los métodos de recolección de datos y análisis de datos. Cuando hablamos tenemos dos diseños que nosotros podemos usar, diseños metodológicos con los cuales vamos a trabajar luego de que hayamos hecho toda la presentación, el marco teórico, el planteamiento del problema. Vamos a ver con qué diseño metodológico vamos a trabajar, lo que tenemos que definir para nuestra investigación. Lo que tenemos que hacer, si vamos a trabajar, existen dos métodos, dos formas de trabajar, bajo un método cuantitativo o un método cualitativo. En este caso, vamos a ver el método cuantitativo. Antes de empezar con el método de recolección de datos, nosotros tenemos que tener, o los instrumentos de recolección de datos que vamos a usar, tenemos que tener en cuenta lo primero que tenemos que hacer es tener planteadas nuestras hipótesis de trabajo. En el caso cuando si usamos método cuantitativo, tenemos primero que determinar cuáles van a ser las hipótesis con las cuales vamos a trabajar. Estas hipótesis, que son conceptos que nos van a guiar en nuestra investigación. En el método cualitativo, digamos, no es necesario plantear antes, digamos, nuestra hipótesis. La podemos plantear al inicio o durante nuestra investigación. Pero en el método cuantitativo, digamos, sí o sí tenemos que plantear antes de empezar, tenemos que plantear nuestras hipótesis. Vamos a empezar mirando un poco, con la ayuda de la pantalla, vamos a ver este método y técnica, vamos a ver el análisis de datos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es con la población que vamos a trabajar. La población con la que vamos a trabajar. La población, ¿a qué se refiere? La población se refiere al conjunto de todos los elementos o personas que interesan a nuestra investigación. O sea, todas las personas o el conjunto de elementos, ya pueden ser personas, pueden ser autos, animales, que nos interesan para nuestra investigación, a donde vamos a ir a realizar los elementos que van a ser importantes para nuestra investigación. Esta población puede ser una población finita o bien una población infinita, digamos, donde no podemos, digamos, magnificar o poner un número determinado. Si la población es una población pequeña, por ejemplo, que yo tome los alumnos de un aula, entonces yo tengo definido, por ejemplo, una población de 100 personas, que son los que tengo 100 alumnos, entonces esos son 100 alumnos o 50 o 60 alumnos de un aula, eso va a ser, y que estoy queriendo investigar, por ejemplo, hacer un muestreo para ver qué es lo que hacer y ver si estos alumnos están, por qué no vienen a clase, cuál es su estado civil, cuál es su edad, la edad promedio, todo ese tipo de cosas. Haciendo un muestreo yo puedo determinar entonces lo que estoy viendo, cómo puedo determinar algunas características de estas personas. Yo lo primero, hablando de características de esta persona, yo lo que voy a determinar son cada una de esas características, es una variable que voy a determinar en cada uno de ellos. Cuando esta población es demasiado grande, una población demasiado grande, entonces lo que tengo que buscar es tomar una porción de esa población que me represente a la misma. En este caso lo que voy a hacer es tomar una muestra. Cuando la población es muy grande, lo que me conviene es tomar una muestra y esa muestra de alguna manera me va a representar a la población. Lo que yo estoy haciendo con estos alumnos es un estudio descriptivo,
de esa población de alumnos que yo tengo. Lo que vamos a hacer es un estudio descriptivo. Y la muestra, la muestra se saca una muestra porque la población es muy grande, por los tiempos muchas veces que no puedo de alguna manera hacer un estudio, hacer una investigación a todos los miembros de la población objeto de mi estudio, entonces no puedo ir a hacerle un trabajo de investigación a cada uno, entonces lo que hago es tomar una muestra, o sea, me ahorra tiempo y en la parte más importante también en la parte económica, en donde no es lo mismo hacerle a 300, 500 personas que hacerle a 100 o a 150 personas. Los tiempos y los costos en cuanto al trabajo son muy diferentes. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos o los instrumentos de recolección de datos que existen en la parte cuantitativa? Siempre hablando de la parte cuantitativa. Dentro de los métodos o de los instrumentos de recolección de datos que tenemos nosotros en el método cuantitativo, están las encuestas, que es lo que significa el método más común, el método más común o el instrumento de recolección de datos más común es la encuesta. ¿En qué consiste una encuesta? La encuesta consiste en un cuestionario que se diseña en base a las hipótesis que nos hemos planteado. Entonces, podremos habernos planteado para nuestro trabajo de investigación con varias hipótesis, entonces para poder determinar, entonces, si las hipótesis que hemos planteado son o no verdaderas, entonces necesitamos que en el cuestionario figuren las preguntas que se necesita para poder resolver esto y poder decir si esto es verdadero o falso. En el caso de la encuesta simplemente es un cuestionario donde se plantean una serie de preguntas. Estas preguntas tienen como respuesta, las respuestas pueden ser, generalmente son cerradas, preguntas cerradas y tienen la característica esta encuesta de ser, una encuesta es estructurada, una encuesta es estructurada, ¿por qué? Porque nosotros, de alguna manera, al entrevistado, o al encuestado, mejor dicho, al encuestado no se le da posibilidad de expandirse, digamos, desplayarse en su respuesta, sino acá directamente son preguntas cerradas, estructuradas, donde no se puede desplayarse, no tiene que contestar por una determinada respuesta, respuestas que están de alguna manera puesta y no hay otra alternativa. Entonces es estructurado. Es por el sí o por el no. O sea, yo le doy las opciones y el encuestado tiene que responder solamente una de las opciones que yo doy. Pueden ser otras, en algunos casos existen también que pueden responder, tienen más de 2 o 3 opciones con las cuales pueden responder una pregunta. La encuesta, que es lo que tiene también, que facilita también el análisis de datos en la parte cuantitativa, que digamos que es diferente a la parte cualitativa, donde digamos tenemos otro sistema de análisis de datos. Que esto es muy estructurado y muy rígido, ¿no? El análisis de datos que cuando nosotros realizamos una encuesta. En el caso puede hacerse también la encuesta, aquí cuando hablamos de encuesta, nosotros hablamos de encuesta cuando el cuestionario se refiere a una muestra de la población. Cuando nosotros tomamos una muestra de la población, entonces el cuestionario lleva el nombre de encuesta. En el caso de que ese mismo cuestionario le hayamos hecho a toda la población, o sea, todos los miembros, todos los elementos de nuestra población, objeto de mi estudio, entonces ese cuestionario ya recibe el nombre de censo. Se recibe el nombre de censo. Otra manera de levantar los datos es a través de una encuesta telefónica. Entonces se llama determinados números, de un muestreo, entonces un muestreo de números, en donde la persona que atiende el teléfono, entonces le hace una serie de preguntas. Otra manera es a través del mail,
o el correo debido a que también se manda una encuesta a través del correo y directamente esa persona responde ese mail. Y la otra que existe también es por conteo, o sea, yo estoy contando, por ejemplo, el número de alumnos que ingresan a la facultad, el número de mujeres, el número de varones, qué porcentaje de varón ingresa, qué porcentaje de mujer ingresa, solamente parándome en la puerta y con un aparatito voy contando el número de personas, ya sea que entran a la facultad. Entonces, para hacer un determinado tipo de estudios. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, eh, es la manera esta en que se hace un trabajo, se inicia un trabajo de investigación. Bueno, ahora bien,